Bueno, estamos con el contador Bernardo Fernández para hablar sobre un tema muy importante, algo que se está viendo a nivel país que viene creciendo, y es una iniciativa que ya dicta de hace un buen tiempo, como es el clúster porcino. Bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente un poco, resumidamente, en qué consiste y bueno, todos los avances y las novedades que podamos transmitir. Bueno, no, la iniciativa muchos ya la deben estar conociendo o la deben conocer, sobre todo quienes trabajan cerca del sector porcino, porque allá por el año 2016, Carlos Egiaro, que trabaja con nosotros cerca del estudio, empezó a insistir en sus varias charlas que dio ese año, si no me equivoco fueron 2 o 3, con el tema de tratar de generar entes asociativos de productores para tratar de hacer una mayor integración de la cadena, y con integración de la cadena nos referimos a estandarizar calidad, a lograr avances que no se pueden lograr de manera individual de parte de los productores. Y bueno, en base a esa insistencia de él es que en el año 2017 tratamos de empezar a fomentar un poco la idea, o tratar de instalar la idea en el pueblo, de la necesidad de agrupar a los productores porcinos bajo una figura que está tomando bastante vuelo últimamente, que es la figura del clúster. Y bueno, y generar a través de clústeres, de un clúster porcino concretamente, una alternativa para que los productores puedan enfrentar de manera eficiente o tratar de combatir con eficiencia la crisis económica sectorial que se viene viendo y profundizando, sobre todo en estos últimos años. Siempre recordando que los productores durante el gobierno anterior estuvieron muy ayudados, gracias en realidad no a ayuda concreta directa, sino a la forma en la que los precios de las materias primas, de la materia prima principal, concretamente el maíz, estaba pisado por las retenciones que tenía. Bueno, al salir de ese modelo, muchos criaderos han cerrado, ¿no? Sobre todo criaderos que se habían armado con el modelo cama profunda del INTA y que tenían una barrera de salida muy baja. Hay mucha gente que ha dejado de producir y bueno, y han quedado criaderos abiertos que tienen estándares de eficiencia que les permitieron seguir produciendo durante un tiempo más. Hoy, frente a la crisis económica, creemos que más que nunca hay que reforzar este proyecto que ya hace unos años que venimos trabajando, primero un poco desde la sombra y después ya tratando de socializarlo un poco más. En diciembre del año pasado hicimos la primera reunión concreta en la cual ya hablábamos de clúster, repetimos reuniones este año y logramos por lo menos en principio con los que son el grupo impulsor de este clúster, una primera reunión, un primer acercamiento al clúster de Oncativo, que hicimos un viaje el día de hoy para ver cómo funcionan y cuáles son las metas de corto plazo que se fijaron y de qué manera lo trabajaron durante ese tiempo. Este grupo impulsor del clúster está integrado por la comuna de Chañar, por la comuna de Godec, en la comuna de Caferata, la rural de Chañar, el Instituto de Porcinotecnia, SENASA, el INTA Marcos Juárez y la Mesa Porcina de Carce. Que en realidad el INTA no es el INTA Marcos Juárez, quien va a intervenir finalmente va a ser el INTA Oliveros, que es el que nos corresponde por localización geográfica, pero por una cuestión de cercanía es el INTA Marcos Juárez quien ha estado más en contacto con nosotros en todo este proceso. Concretamente Jorge Brunori, que se dedica mucho a incentivar políticas asociativas dentro del sector porcino. Bueno, así que hoy viajamos, conocimos el clúster de Oncativo, viajamos con representantes de la comuna de Chañar solamente. Conocimos el clúster de Oncativo, vimos cómo ellos lograron generar políticas asociativas tanto en productores porcinos como en chacinadores de la localidad. La base de ellos, al ser la fiesta nacional del salame que tienen ellos, todo el centro gira en torno al salame. No es como en Chañar, que la carne porcina se le encuentran muchos usos, sino que ellos en principio fueron sobre el salame con idea de después poder continuar expandiéndose hacia lo que es la carne o hacia la exportación de las menudencias a China, como para no desperdiciar nada del animal y que todo pueda ser aprovechado y poder generar mayor competitividad de precio y lograr que la mayoría de los productores no tengan que vender el cerdo en pie, sino que puedan comercializar directamente la media res, ¿no? Y con esto mejorar mucho los precios y la eficiencia. Y bueno, y para ellos el punto principal fue tratar de hacer hincapié o impulsar la calidad.
Y este impulso sobre la calidad o este eje puesto sobre la calidad fue lo que les funciona como factor diferencial. Ellos lograron con todo esto empezar a trabajar en lo que es denominación de origen. Hace una semana sacaron ya las etiquetas que van a ir sobre cada salame, que digan salame de Oncativo. Y de esta manera empezar a trabajar un poco en lo que es decir, bueno, esto es de acá, esto acá funciona, somos buenos haciendo esto, este es uno de los mejores salames del país, y tratar de empezar a colocarlo en las grandes urbes urbanas, en las grandes urbes argentinas, que para ellos es uno de los desafíos, por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Creo que han trabajado mucho, sobre todo en lo que es educación del productor, y en lo que es no solo educación del productor, sino educación de los jóvenes de su ciudad para que el día de mañana puedan convertirse en productores o en empleados de esos productores y puedan continuar haciendo funcionar a todo el ciclo, ¿no? Y trabajaron también mucho con todo lo que es la parte comercial, con chacinadores, para poder tratar de generar la denominación de origen. Tuvieron que sentarse la mayoría de los chacinadores del pueblo y compartir un poco qué hacían y cómo lo hacían para ver si lo podían enmarcar dentro de un parámetro de calidad. Creo que son un gran ejemplo de asociativismo, tanto en lo que es la cadena comercial, como el eslabón comercial de la cadena, como lo que es el eslabón productivo, y sinceramente son un ejemplo digno de mirar, de observar y de alentar desde cerca, ¿no? Creo que también algo que se puede obtener de ellos es la claridad con la que ellos definieron las reglas de juego desde un principio y cuáles eran sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y esto los ayudó mucho tanto a conseguir fondos públicos, que siempre es una de las carencias de los productores que individualmente no pueden, pero cuando se agrupan los gobiernos les empiezan a prestar un poco de atención. Lograron establecer pautas claras de trabajo que benefician a la mayoría de la cadena, y creo que entendieron también que la tracción de la cadena del porcino, la cadena se tracciona desde la demanda del alimento, y al entender cómo tracciona la cadena impulsando la demanda del producto final, ellos lograron que sus criaderos produzcan cada vez más madres y que las madres tengan cada vez más pariciones anuales, y que se trabaje con determinados estándares genéticos para lograr que esa carne después pueda ser utilizada dentro de los salames, y que esos salames se atengan también a determinadas normas que ellos se han puesto a ellos mismos para poder lograr la denominación de origen. Es muy interesante, y lo más interesante es que probablemente hoy por hoy la crisis sectorial desde el punto de vista económico que están viviendo los porcinos en Argentina, o el sector porcino en Argentina, en ellos impacta, porque la realidad es que no todos los cerdos de cada granja son destinados a la fabricación de chacinados, sino que algunos son vendidos en pie, pero el impacto es mucho menor. O han logrado paliar por lo menos el impacto de esta crisis, y mientras nosotros estamos en la zona nuestra lamentándonos porque cada vez tenemos menos criaderos, eso en Oncativo no está pasando. Y me parece que esto es lo más interesante, o el aprendizaje más interesante, ¿no? Cómo a través de una política asociativa que ellos la vienen trabajando desde el año 2003 concretamente, y recién ahora están viendo frutos, o sea, han sabido ser muy pacientes. Han logrado un desarrollo concreto y que puede beneficiar tanto a estas como a futuras generaciones y ayudar al desarrollo sostenible del pueblo. La verdad que muy completo, Bernardo, y me parece que está bueno destacar esta cuestión de lo que vos leíste al principio. Está interviniendo el Estado, en este caso el gobierno comunal, los privados como es el estudio, que trabaja muy bien y persigue esto, las entidades ruralistas, las entidades como el INTA, también CARFE. Me parece que el productor se tiene que sentir respaldado, y que esto le tiene que dar un empujón importante, porque hay mucha gente profesional y con ganas de aportarles. Entonces me parece que está bueno como incentivo para alargarse o por así decirle, para iniciar esta tarea del clúster, que yo creo que de a poquito se va tomando más fuerza. Sí, creo que también lo que nos queda claro de lo que vimos en Oncativo, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo nosotros desde Chañar, creo que nos queda claro que el camino es este, ¿no? Que el camino es el de la perseverancia, que el camino es también el de saber esperar un poco,
y no ser un poco ansiosos respecto de los resultados. Ellos estuvieron 15 años trabajando con constancia para conseguirlo. Y creo que también nos queda muy en claro que así como ellos lograron una buena integración público-privada para el desarrollo del clúster, ese mismo tipo de integración público-privada, incluyendo a asociaciones gremiales, a gobiernos y a actores privados, como es el caso nuestro, por lo menos desde el estudio, se pueden lograr grandes cosas y se pueden cumplir con estos desafíos para aportarle a la comunidad toda, ¿no? Y para que todos vivamos un poco mejor.